una de las características que tiene la programación neuromotriz es que explica cómo el cuerpo y el cerebro están totalmente conectados. ¿Cómo podríamos potenciar esa tecnología mental? Pedro Vivar, divulgador español sobre filosofía y estoicismo y fundador de programación neuromotriz. Los mejores gobernantes son los que te gobiernan sin que tú sepas que te están gobernando. Cuando una persona dedica mucha energía a su actividad cerebral, su cerebro va aumentando las rutas para volverse más eficiente en esa actividad cerebral. Pero eso tiene un coste. Pensar y hacer son acciones que compiten por los mismos recursos. Esto es que cuanto más humanos hay, más listos somos todos, más inteligentes somos. Y por eso prosperamos. ¿Qué opinas de la pereza? Y si crees que está relacionada con la tristeza. ¿Cuáles son tus top 3 hábitos? Y por último, si puedes evitarlo, no. La organización es un tema muy importante. Con más organización puedes hacer más y mejores cosas. Por eso he creado una masterclass gratuita, de solo 12 minutos. Puedes acceder clicando aquí abajo o en el código QR de arriba. En esa masterclass te enseñaré 3 trucos para que puedas organizarte mucho mejor. Espero que te guste y seguimos con el podcast. Pedro, bienvenido al podcast Focus On. Un placer, chicos. Encantado de estar con vosotros. Bienvenido a nuestro estudio de grabación. Súper. Hoy hablaremos de 1000 cosas. Estoy súper contento de que puedas estar aquí. Antes te lo comento fuera de cámaras, que me compré uno de tus primeros libros o uno de tus libros no de los actuales, sino de los que hace unos años, ¿no? ¿De qué año hablábamos? De los reales, de 2021. De los reales. OG. Y nada, me hace mucha ilusión que estés aquí y quería también darte un pequeño detalle. Qué bueno, pues tiene muy buena pinta esto. Ya me explicaré eso. ¿Esto qué es? ¿Qué me habéis dado? ¿Es una agenda? Sí, cuéntalo tú. Es una agenda para poder organizarte, solamente que está hecha por nosotros, por nuestras manos. O sea, no la hemos diseñado nosotros, la ha diseñado un diseñador, pero nosotros le hemos dicho exactamente lo que queríamos, cómo quería que estuviese y demás. Y empezó siendo una agenda para él, porque él me la pidió y yo la empecé a hacer. Luego sus alumnos se interesaron, la hicimos para los alumnos y ahora la tenemos a la venta, que se puede comprar en Amazon para toda la gente que está viendo el podcast y le interese. Esta te la regalamos a ti, pero también se puede comprar. Pues ya sabéis, chicos, no queréis la vuestra. Sí, Ahí sí. está. Tiene, hablando de agenda, me gustaría empezar por aquí. Mucha gente usa la agenda y la llena de cosas. Y es un tema que me gustaría tratar y empezar hablando sobre esto, ¿no? ¿Por qué la gente presume de ir con la agenda llena por la vida? Pues no lo sé. Me De- imagino que por cultura. ¿Sabes? Aquella frase de decir, "Buah, es que no paro". Y es como si eso fuese digno de admirar, cuando realmente a lo mejor nos estamos equivocando como sociedad. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, yo no sé si nos estamos equivocando como sociedad, porque para mí lo importante es el individuo en este caso. O sea, me gusta el individualismo metodológico. Para mí me es más importante el ser humano que tengo enfrente a lo que es la sociedad. Básicamente porque lo que es mi filosofía de vida y mi sistema de valores, me gusta centrarlos en lo que es la encratella o, digamos, lo que es el poder y no en la fuerza. Y el poder va mucho más de la mano de aquello que está bajo tu control, tu locus de control, no aquello en lo que tú te puedes enervar mucho, pero no vas a poder conseguir nada. Yo sé que me puedo enervar muchísimo y conseguir que la sociedad cambie muy poco, pero sé que me voy a enervar muy poquito y sé que voy a querer, queriendo o no queriendo, cambiar a mi prójimo. Igual que mi prójimo, tú ahora mismo, o tú, con que cambiéis un poquito de estado de ánimo, me vais a afectar. Y no lo vais a hacer ni siquiera a propósito. A veces sí, ¿no? Lo hacemos a propósito, pero muchas veces vamos por la vida sin pretensión, vamos siendo. Y eso es un poco por lo que yo me preocupo más por el individuo. Y sí que me he dado cuenta que los individuos que tengo cerca, amigos, familiares, personas, clientes, muchas veces el problema que tienen es que no tienen tiempo o que están muy ocupadas y que no llegan, están estresadas. Y eso es precisamente por lo que estás comentando. ¿Cómo podemos influir en que la persona que queremos pueda empezar a cambiar algunas circunstancias o su ánimo o su estado emocional? ¿Es posible? Pues mira, a mí me gusta realmente en esto, darme cuenta de mis propias limitaciones. Yo me he pasado prácticamente toda la vida queriendo que mi madre hiciera ejercicio.
Yo me dedicaba al ámbito de la ciencia del deporte, del entrenamiento, y quería que mi madre hiciese movimiento, se apuntara al gimnasio, da igual, a yoga, pilates, lo que sea. ¿Os cuento mis fracasos reiterados o pasamos al siguiente tema? Hostia. Entonces, eso me enseñó mucha humildad, ¿no? Entonces, si yo te dijera ahora mismo cómo lo vamos a conseguir, te estaría mintiendo. Porque si no lo consigo en mi propia casa, ¿cómo lo voy a pretender con alguien más? Por tanto, lo que sí que me he dado cuenta, paradójicamente, es que tendemos a emular a las personas felices. Ujú. Y si observamos a personas que quieren ser emuladas, no es porque pretendieran cambiarnos, sencillamente eran felices. Tú observas a Michael Jackson seguramente querría hacer música. Es a Michael Jordan, muy probablemente quería cestar. Y si te fijas en Messi, no creo que Messi estuviese pensando en cambiarte la vida a ti o a mí. Sin embargo, ¿cuántas vidas habrá cambiado Messi siendo feliz, estando en lo suyo? No Ujú. pretendiendo que la gente haga cosas o que juegue al fútbol, sino sencillamente jugando al fútbol. Creo que realmente, si queremos influir en el mundo, debemos ser felices nosotros, no pensar en que alguien cambie. Creo que eso lo único que nos va a convertir es en pretenciosos y muchas veces en arrogantes. Y genera frustración, ¿no? Tipo, a mí me ha venido también ejemplos cuando has contado ahora lo de tu madre, Ujú. de, hostia, quiero que esta persona deje de fumar, porque la quiero y creo que no es una cosa sana y me obceco ahí. Y muchas veces me he frustrado, cuando en realidad se escapaba de mi control, ¿no? Total. O sea, Seguramente por vuestro trabajo os toque meteros alguna vez en temas de ventas, ¿no? Vender algo a alguien y os habéis dado cuenta que cuando queréis vender algo no vendéis nada. Ujú. Pues yo creo que esto es un poco parecido. O sea, es eliminar la pretensión, no quiero que cambies. Oye, yo me siento un ser humano como los demás y como ser humano asumo que me encanta comprar, pero detesto que me vendan. ujú, Entonces, no quiero comprarte la idea. Yo quiero observar si eres feliz, quiero observar lo que haces, quiero ver cómo te mueves, quiero ver tu día a día y, y si veo que no tienes pretensiones en cambiarme, yo que en esto a lo mejor puedo parecer un poco desconfiado, pues entonces diré, oye, este Joan tiene sentido lo que está divulgando. me gusta mucho. Mola. Yo quería hablar de otro tema porque nos has traído este libro que Sí. le he dicho al Muchas Joan. gracias por el detalle. Vamos a Quiero ver. hablar del libro este, Programación Neuromotriz. Entiendo que tiene que ver cómo la mente afecta al cuerpo, el cuerpo a la mente. Explícame un poco qué significa programación neuromotriz. En resumen, programación neuromotriz explica cómo el movimiento se compone a través de los programas motores. Ok. Esto básicamente es como decir que una célula se puede componer de átomos. Ujú. Pues entonces debemos entender que hay personas que muchas veces en el movimiento no contempla que está compuesto por un mogollón de programas motores. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de, de más partes del cuerpo, de más programas, de más palancas, nuestro movimiento es más eficiente. Nosotros nos movemos con más gracilidad. Y además, una de las características que tiene la programación neuromotriz es que explica cómo el cuerpo y el cerebro están totalmente conectados. Y dirás, ¿qué significa esto? Pues a veces hemos pensado que el cuerpo es una cosa y el cerebro es otra. Ujú. Y es que no podemos separar. Mira, esto ya viene de Spinoza, que es un filósofo que decía, no es que tengas un cuerpo, es que eres un cuerpo. No tengo un Ujú. cuerpo, soy un cuerpo. Y esto fue un cambio muy grande en la ciencia a finales del siglo pasado, con divulgadores de la neurociencia como Antonio Damasio, que hablaba del error de Descartes, porque decía, pienso, luego existo. Y no podemos separar el sentimiento, pero tampoco podemos separar el cuerpo, porque el cuerpo es en sí mismo una vía de expresión. Tu cuerpo constantemente está expresando. Tú piensas que a lo mejor no tienes boca, imagínate, no sabes hablar, eres mudo. ¿Significa que no te vas a poder expresar? Nosotros estamos constantemente expresando y esto no tiene nada que ver con el lenguaje no verbal. Eso tiene más que ver con la biomecánica comportamental. Esto es la línea de tus estructuras fisiológicas lo que están demandando al mundo. Dependiendo de tu estructura fisiológica, tú estás mandando ciertas necesidades, ciertos anhelos. Ujú. Y la programación neuromotriz lo único que hace es estudia esto y explica en qué se basa. Y ahora imagino que me dirás, ¿y en qué se basa? Ujú. Bueno, pues nosotros nos basamos en diferentes escuelas, entre ellas podemos hablar de
de Lidiane Striff, que es la escuela GDS de la fisioterapia francesa. Pero para no hablar, por ejemplo, porque esto también lo estudia Milton Erickson, que es un padre de la psiquiatría, uno de los fundadores del hipnotismo. O sea, no vamos a meternos en, digamos, quién lo fundó, sino, oye, ¿pero en qué se basa a nivel de ciencia? Bueno, pues debemos entender que estos son áreas del cerebro y que tenemos 4 veces más vías aferentes que vías aferentes. ¿Qué significa esto? Significa que son vías que van de cuerpo a cerebro Ujú. a de cerebro a cuerpo. ¿Qué significa? Que nuestro cuerpo está constantemente mandando señales a nuestro cerebro. Está mandando señales ahora mismo ¿de qué? De la humedad que hay en esta habitación, de la temperatura de la sala, de la luz que está entrando por los ojos. Está, por ejemplo, mandando señales de el pulso que tengo ahora mismo en mis venas. Está mandando señales, por ejemplo, de el ritmo y la cadencia respiratoria que tengo por minuto. Ujú. Entonces, en el momento que tú te tuvieras que pararte a pensar cómo comportarte en función de todo esto que os acabo de mencionar, te daría un ataque de epilepsia. Dirías, Ujú. oye, ¿cómo me comporto? A ver cuánta luz. Pero, ¿qué haces? Sencillamente tu cuerpo, a través de, por ejemplo, la ínsula, el cíngulo anterior, ¿vale? Que es parte de la corteza cingulada, lo que está haciendo es monitoriza las señales que está recibiendo de forma constante, constante, constante. Y en función de estas señales, tú te sientes de una manera o te Ujú. sientes de otra. Por eso tú puedes cambiar muchas veces cómo te sientes a través, por ejemplo, de la actividad física. ¿Por qué? Porque está afectando de forma directa a tu ínsula. El otro día vino Rubén, un chico que hablaba de respiración, y nos contaba que a través de la respiración tú le estabas dando señales a tu cuerpo de si estabas estresado o no. Si tú respirabas mucho por la boca, la típica respiración de sin quererlo, tu cerebro estaba pensando que estabas en una situación de peligro. Si tú respirabas tranquilo y por la nariz, bajabas esas pulsaciones. Esto también sería una de las señales que se mandan. Eso es una de las señales. Al final, si tú estás comportándote como una persona estresada, esto es, tienes un ritmo de una persona estresada a nivel respiratorio o patrones respiratorios de una persona estresada, vas a aumentar tu estrés. Ujú. De la misma forma, si tú, imagínate, tienes un montón de problemas. Te llama por teléfono, ¿no? Ahora mismo alguien de que ha sucedido un problema en tu casa. Lo que te sale es, de repente haces una Ujú. pequeña apnea, empiezas a aumentar el ritmo de tus pulsaciones, esto sin querer ya está afectando a llevar la sangre en lugar de, por ejemplo, a tus órganos, la está llevando a tus músculos, Te sube la temperatura. y de repente, al estar tu sangre ya no en tus órganos, en tus músculos, estás como en la acción, Ujú. sube cortisol. Pero de repente tú dices, soy una persona entrenada, esto no va a ser lo peor que me pase en la vida, voy a comportarme como una persona tranquila, como una persona en calma. ¿Cuáles son estas características? Bueno, pues tienen una respiración que tiene una cadencia de 4 respiraciones, 6 respiraciones por minuto. Perfecto, pues en lugar de voy a hacerla de 4 o 6 por minuto. Bien. ¿Es una respiración bucal o es una respiración nasal? Bien. Ahora bien, ¿dónde tengo las costillas? ¿Tengo rotas las costillas o tengo las costillas permitiendo espacio a mi diafragma? Vale, estoy permitiendo el espacio. Perfecto. ¿Consigo hacer una respiración en mi bóveda posterior o se me queda en la parte superior, costal? Vale, me estaba dando cuenta de que me estaba empezando a alterar. Bueno, pues de repente, obviamente esto es una cosa que se hace como con cualquier entrenamiento, ¿no? No haces así y te sale en la primera. Pues, oye, lo tienes programado y dices, Ujú. respiro y ese estrés, o esa llamada que podría alterarnos de una forma mucho más rápida, automática, pues tú eres capaz de gestionarla Con la respiración. con la respiración, por ejemplo, la Qué top. postura. Eso sería también un poco la definición de estoicismo, ¿no? Cuando vas a una situación negativa, adversa, una circunstancia difícil, cómo yo me comporto para superarla. Eso es un punto que deberíamos matizar porque es muy interesante. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hemos tocado es la propiocepción y la interocepción. Y lo que tú me estás comentando con el estoicismo se asemejaría más a la neurocepción. O sea, vamos a ver, lo primero que hemos tocado ha sido el cuerpo. Y estos cambios, hacerlos a través del cuerpo o a través del pensamiento. A través del cuerpo.
¿no? Los que acabamos de mencionar, ¿no? Sí, A nivel exacto, de la respiración. respirar, Corporal, totalmente. nariz, ¿no? ¿Eso es corporal o es Corporal. Es corporal, ¿verdad? Bien, por eso quería hacer ese matiz. El estoicismo, más que de cuerpo, porque tiene obviamente una rama corporal que si queréis podemos entrar, la rama que tiene es una rama de cambio de marco y de diálogo interior, que si te das cuenta es una rama mucho más cognitiva, más de procesamiento, más de software. Cuando lo que acabamos de mencionar, que sería la propiocepción, interocepción, si nos damos cuenta tiene más no digo que sea así del todo, pero tiene una rama más de hardware, que es, digamos, la carcasa. Y entonces el estoicismo sería más el software, Perfecto. la tecnología mental. Listo. ¿Y cómo podríamos potenciar esa tecnología mental? Muy bien. Pues esa sí que es una excelente pregunta porque somos unos privilegiados. Porque a mi juicio creo que hemos nacido en la mejor época de la historia. Ujú. Desconozco cómo serán las generaciones que vengan a continuación, pero nosotros estamos, si nos damos cuenta, en tierra de nadie. Venimos de una generación en la que sabemos lo que es que no haya internet. Venimos de una generación en la que sabemos lo que son la ausencia de redes sociales. Y venimos de una generación, ¿no? Creo que no nos alejamos mucho, que sabe diferenciar lo digital de lo analógico. Entonces, al ser consciente de esto, nos damos cuenta de que hay personas que a lo mejor no son conscientes de que están dentro de la burbuja. Esto me viene a la mente un cuento de David Foster Wallace, en el que cuenta de una forma así rápida que van dos peces nadando por el mar y se acerca otro y les dice: «¡Hey! ¿Cómo está el agua hoy?». Se miran los otros dos peces y dicen: «¿Qué dice este del agua? ¿Qué es el agua?». Entonces, estos dos peces no eran conscientes de que estaban en el agua. ¿Por qué? Porque pasas tanto tiempo dentro que ni siquiera eres consciente, ¿no? Esto es lo que viene a decir, ¿no? El pez no sabe que está en el agua hasta que le sacan de ella, decía Abraham Maslow. Y esto es un poco lo que nos damos cuenta los que hemos visto lo digital y lo analógico. Nos hemos dado cuenta del impacto que tiene lo digital en nuestras vidas. Porque quien crezca en lo digital ni siquiera es capaz de Totalmente. comparar. No sabe la diferencia entre lo que es estar viviendo sin notificaciones y lo que es vivir con notificaciones. Lo que es la calma y el estar aislado de la conectividad constante, ¿no? Entonces, creo que tenemos una ventaja porque hemos podido valorar ese tipo de filosofías que creo que los más jóvenes todavía no han tenido esa oportunidad, ¿no? Y tenemos un montón de herramientas, las tenemos al alcance porque siempre han estado ahí. Fíjate, nuestros padres, al igual que nosotros, han podido acceder a la filosofía, por ejemplo, me da igual de los clásicos, Aristóteles, Platón, Marco Aurelio, Séneca, da igual. Todos esos estaban al alcance de todos. Pero como no había no había ese ámbito digital, era todo mucho más analógico, tenían que irse a lo mejor a una Ujú. biblioteca, las librerías muchas veces no tenían ese tipo de literatura, ¿no? Las traducciones no son tan buenas como las que tenemos nosotros y el precio y digamos lo asequible a lo que lo pagamos nosotros no es lo mismo que en ese entonces, ¿no? Por eso creo que somos unos privilegiados. Y poniendo ese contexto, también pues me gustaría explicar que es una filosofía muy densa y que obviamente en un podcast la podemos matizar con unas pinceladas. Claro. Entonces, para mí la parte más importante, por eso he hecho esto como intro, y luego ya si queréis profundizamos lo que queráis, pero la parte más importante es que te enseña a dominar el arte del discurso interior. O sea, básicamente, como tú te hablas, la capacidad fundamental del ser humano, si os dais cuenta, no es correr, no es saltar, no es nadar, es más, no es ni hablar. La capacidad fundamental del ser humano es la de dotar de sentido a las cosas. Ese es Ya. nuestro superpoder. Los leones tienen garras, las tortugas caparazones, los delfines aletas y branquias. ¿Y Pero, nosotros eso en qué sentido lo ves? O sea, pues, como ejemplo. pues mira, cuando una persona está viviendo esto, por ejemplo, lo desarrolla Viktor Frankl, el hombre en busca de sentido, el psiquiatra eh, austriaco, cuando estaba en un campo de concentración nazi Ujú. y desarrolla posterior la logoterapia.
La logoterapia al final es logos, razón, terapia, pues, orden, ¿no? Al final él enseñaba a darle orden a las cosas, darle sentido a las cosas. Ujú. Entonces, este psiquiatra se da cuenta de que quien tenía un porqué, ¿y qué es un porqué? Un porqué es una película que te has montado tú solo. Ujú. Porque para otro que debiera en un campo de concentración diría, tío, si has perdido todo. O sea, te han quitado tu casa, se han matado a tu hermano. O sea, ¿cómo sigues viviendo? ¿No? Pues él decía, porque creo que mi hija está viva. Entonces ese sentido de por qué, que no estaba ni garantizado, solo una película que se había montado el tío, le hacía seguir adelante. El por qué, el discurso que uno mismo se monta, que muchas veces no necesita ni que otro le valide, ni que otro le confirme, es lo que le motiva. Al final, ¿por qué vosotros os habéis abierto un podcast? Porque os habéis montado una película. Ujú. ¿Entendéis? ¿Por qué emprendes de lo que emprendes y no de otra cosa? Porque te has montado una película. ¿Por qué sales con esa chica y no con otra? Porque te ha vendido una película. ¿Entiendes? Entonces, el ser humano debe entender que la clave de su existencia, su superpoder, no es otro que dotar de sentido a las cosas. Que si lo ponemos de una forma más cínica, es las películas que te cuentas, o las películas que le cuentas al mundo. Por eso es tan importante, a mi juicio, dominar el estoicismo, dominar el cinismo, dominar el escepticismo y dominar distintas tecnologías mentales que a su vez funcionan como software para Ujú. ir. Antes de seguir, quería decirte una cosa. He creado una masterclass gratuita sobre productividad. Si a ti también te pasa que sientes que no llegas a todo y te gustaría hacer más cosas o mejorar tu rendimiento, puedes registrarte a una masterclass de 15 minutos donde te cuento 3 técnicas para ser el doble de productivo. Te gustará muchísimo. Tienes el link aquí abajo o el código QR aquí. Espero que te guste y espero que te ayude. Seguimos. Mira, hablando de este tema, y también tiene que ver con la tecnología actual, todas las redes sociales, dime tú cómo lo ves, pero veo que una gran parte de la sociedad no vive su propia película, sino vive la película que le han metido en la cabeza a través de redes sociales, por ejemplo. Ujú. ¿Qué opinas de este tema? Bueno, opino que he escrito mi próximo libro, si toco madera, si sale este año, porque todavía no lo he terminado. Tenemos meses. Llegamos. Bueno, pues a ver si, Sí. si para entonces está. Se llama inteligencia orgánica. Ok, Y se llama inteligencia orgánica porque lo que yo he observado es que yo soy esa gente de la que hablas. sí. Yo soy esa gente de la que hablas, o al menos lo he sido la mayor parte de mi vida, porque ¿qué tiene en común la familia, la cultura, tus profesores, Hollywood, el sacerdote, las instituciones, las redes sociales, Internet, la inteligencia artificial? ¿Qué tienen en común? Que yo ni puta idea, la verdad. Te pueden decir cosas o Y, enseñar y cosas. que son externas. Son, entre otras cosas, son externas a ti. Entonces, ¿qué es lo que tú has mencionado? Las redes sociales, como si las redes sociales fuera lo único que ha generado quién eres. No, claro. Entonces, a mi juicio, quién soy no solo lo ha generado las redes sociales, lo ha generado, por ejemplo, la cultura. Creo que si hubiera nacido en otro país, con otra cultura, con otros hábitos, con otras tradiciones, sería una persona distinta. Ujú. Creo que si tuviera una religión distinta a la que tengo, también sería distinto. Y creo que si hubiera tenido profesores distintos y amigos distintos y hubiera leído libros distintos, no sería la persona que soy hoy. De la misma forma que si hubiera tenido padres distintos, también sería diferente. ¿Qué más cosas tienen en común? Que si te das cuenta, ni siquiera eres consciente de que todo esto estaba teniendo influencia sobre ti. Ujú. Esto ocurre porque eso se utiliza muchas veces en temas de manipulación. Y decía Foucault, Michel Foucault, que los, los mejores gobernantes, esto también viene del Tao Te Ching, son los que te gobiernan sin que tú sepas que te están gobernando. Ujú. Entonces, al final, ¿quién es un gran manipulador? ¿Quién te está diciendo que te está manipulando o quién está calladito manipulándote? Que ni siquiera te das cuenta. Quien ni siquiera te da cuenta, ¿no? Entonces, no nos estamos dando cuenta, pero estamos siendo prácticamente como estos peces que mencionamos hace un momento. Estamos en el agua sin saber que estamos en el agua. Entonces, yo he sido consciente de que estaba en el agua
soy consciente de que sigo estando en el agua, pero por lo menos ya sé que estoy en el agua y veo el agua. Ujú. Pero digo, debe haber algo más. Y efectivamente, hay más. Em, y esto es lo que yo denomino inteligencia orgánica. Y he encontrado bastante evidencia, obviamente apoyándome en gente mucho más inteligente que lleva muchos más años que yo investigando, desde de Bud Crate hasta Antonio Damasio, pasando por la bendición que tenemos en España, que escribe de Los Ángeles, que es Nazaret Castellanos, la neurocientífica, la, la fortuna de encontrar que nuestro cuerpo no está hablando constantemente. Sin embargo, nuestro cuerpo no está hablando, pero nosotros nos empeñamos en no escucharle. Y nos empeñamos en no escucharle precisamente porque estamos mucho más receptivos a voces externas. Voces externas que nos enseñan, por ejemplo, lo que es el éxito. Voces enseñan que te dicen, no, no, tienes que hacer esto es lo seguro, ve por ahí, agacha la cabeza, obedece, sigue por aquí. Que no digo que esté mal, o sea, porque es una cosa cultural, o sea, Ujú. pero tampoco digo que esté bien. Sin embargo, cuando uno quiere no seguir valores, por ejemplo, como lo que es el honor, y deja el honor de lado, y lo que quiere perseguir es la integridad, porque no es lo mismo, debe dejar de escuchar y obedecer, hacer una pausa y preguntarse quién soy, qué quiero, y esto no lo vas a encontrar escuchando nada fuera. Sin embargo, vosotros que habéis hecho un retiro de silencio, estáis comentando antes lo difícil que es hacer un retiro de silencio, la dificultad que hay y cómo desde el último que hicisteis hace tiempo no habéis vuelto a hacerlo. Ujú. Y es porque sabéis lo difícil que es. ¿Y por qué es difícil? Porque es muy difícil parar. Es Ujú. muy difícil no mirar las redes sociales. Es muy difícil no responder un WhatsApp. Es muy difícil no contestar un mensaje. Es muy difícil no contestar una llamada. Primero porque desde niño, ¿qué pasa si tú no respondes en un examen? Mal, ¿Qué nota tienes? mal. Bueno, Si tú no respondes, tienes un cero. Desde niño te enseñan a responder. Y si tú no respondes, no te estás dando cuenta de que estás respondiendo. Y de hecho, mira, tengo aquí esto delante, que lo he enseñado antes. Esto es precisamente un recordatorio. Para recordar que no hacer, no responder también es hacer. Por eso me gusta mucho el Tao de Lao Tse. Y volviendo a este tema, mm, nos desconectamos del cuerpo por distintas partes. Por ejemplo, programación neuromotriz, en este libro, básicamente lo que explicamos es cómo nosotros nos volvemos muy eficientes a nivel de coste energético en la tarea. A mí, por ejemplo, me ha traído un taxista hasta aquí y el taxista, obviamente, estaba pendiente de la carretera o de su cuerpo. De la de la carretera, carretera. Vale. creo. Sí, sí, Deberías. sí, sí, más o menos. Y a mí, por ejemplo, yo estoy lleno de chapas, metales y tal. Me han operado cirujanos y tal. ¿Creéis que ese cirujano estaba pendiente de su cadera, de su elongación axial o bien del bisturí? Del Del bisturí. bisturí. Y el informático que está detrás de la edición de X cosas, ¿está en su cuerpo, en su pelvis, en su respiración o está en la tarea? En En la la tarea tarea. total. Está en la tarea. Entonces, el ser humano, a veces decimos, no, es que esto es malo. No, no, no es malo, es ideal. El ser humano, igual que tiene capacidad de eficiencia energética, tiene capacidad de adaptación al entorno. Porque si ese mismo taxista le pones en otra cultura, ese mismo taxista lo mismo te puede ser una persona totalmente distinta, diferente. Ujú. Y el mismo cirujano depende mucho del entorno. Entonces, estos mecanismos de eficiencia energética y de estar en la tarea, al final, acaban programando el cuerpo para no conectar con el cuerpo. Que no digo que esté mal, pero eso no es lo único, obviamente. Como habéis comentado antes, esta sociedad muchas veces nos lleva no digo que esté bien ni mal, por lo que se denomina la productividad, la eficiencia. Que por cierto, si os dais cuenta, productividad y eficiencia debería estar mucho más asociado a una máquina que a un ser humano, ¿vale? Pero ahora mismo se está romantizando mucho que la eficiencia y la productividad se lleve a un ser humano en lugar de a una máquina, ¿no? O a un aparato. Ujú. Pero bueno, más allá de eso, ¿cómo se convierte un ser humano en eficiente? Bueno, pues si nos damos cuenta, estamos utilizando drogas para eso. Y drogas bueno, puede tener mucho sentido, ¿no? Utilizar de forma puntual, como por ejemplo puede ser la cafeína, pero también se ha romantizado la cafeína.
Me he tomado 4 cafés. Y hago así porque soy Porque un aguanto como cafetero nadie. y aguanto como nadie, ¿no? Pero no solo el café, ¿no? Antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque el dolor es malo. No, el dolor no es malo, ni la fatiga es mala. ¿El café es un estimulante? Es un inhibidor. Es un inhibidor. Entonces, el café no es un estimulante como se nos vende, sino el café es un inhibidor de tu propia fatiga. El antiinflamatorio es un inhibidor de tu propio dolor. Y estamos, no digo, obviamente, no digo que en casos determinados no se usen. Por ejemplo, las anfetaminas se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial porque por ambos bandos, pero principalmente los ingleses, los británicos, necesitaban que sus pilotos consumieran constantemente anfetaminas porque tenían menos pilotos que los alemanes. Entonces, de Hostia. hecho, uno de los titulares, bueno, no me acuerdo qué batalla, ahora mismo se me va a la cabeza, pero el resumen es, esta batalla la han ganado las anfetaminas. Wow. Entonces, ¿están malas las anfetaminas? Oye, pues en cuestión de determinado punto, oye, si te están atacando los alemanes, pues, Pues tiene, capaz que está bien eso. pues tiene todo el sentido del mundo a mi juicio, ¿no? Pero estamos tomando de forma crónica ciertas sustancias que nos están inhibiendo y que están haciendo que en lugar de estar más conectados con el presente, con el estar aquí, estemos más conectados con el no sentir, el no sentir, el no sentir, el no sentir. Y esto, ¿cómo lo explicamos a nivel fisiológico? Porque esto tiene consecuencias. Bien, vosotros que estáis muy puestos en temas de estudio, pues sabréis que cuando nosotros estamos estudiando, pues activamos ciertas áreas del cerebro, que son, por ejemplo, ah, bueno, pero vamos a explicar sobre todo la parte, más de esta parte de las áreas que activamos. ¿Qué activamos? Producimos GABA, perdón, producimos glutamato, pero no glutamato monosódico, por ejemplo, que tienen ciertos alimentos, sino un neurotransmisor que es súper importante en aprendizaje, que es súper importante en la memorización, que es súper importante de cara a adquirir conocimientos y de cara a la actividad cerebral. Ujú, Y obviamente pues, es necesario, como todo lo que produce el cuerpo, a mi juicio, de forma natural. ujú. ¿Qué ocurre? Que si nosotros no le damos una pausa y seguimos produciendo eso, porque dices, oye, voy a estudiar, pero es que después de estudiar me meto en las redes sociales y después de las redes sociales me pongo a responder emails, que es mi trabajo, y necesito seguir, seguir, seguir. Bueno, pues ahí no le estamos dando una pausa. Y si no le damos una pausa y no sabemos desconectar, acaba habiendo un desajuste energético. Esto lo voy a explicar de una forma muy sencilla y muy simple. Obviamente es mucho más complejo, pero estamos en un podcast. Si alguien quiere más, bueno, pues obviamente puede leer los libros. Cuando una persona dedica mucha energía a su actividad cerebral, su cerebro va aumentando las rutas para volverse más eficiente en esa actividad cerebral. Ujú. Pero eso tiene un coste. Y es que dedicar toda esa energía, mover esa energía, ¿qué es lo más caro? Muchas veces cuando alguien quiere distribuir, por ejemplo, abre un negocio y quiere distribuir, por ejemplo, los recursos. Lo más caro muchas veces es la distribución. Tú ya tienes esto. Lo más caro ahora es enviarlo a diferentes lugares. Esto se llama la ley de Borsodi. Ujú. O sea, muchas veces, ¿por qué los vecinos no compran el pan al por mayor? ¿Por qué? Porque, porque no compramos el aceite a por mayor, precisamente por este tipo de cosas. Porque Claro. cada uno compra un poco lo que va necesitando en este momento, ¿no? Entonces, la energía es muy difícil de mover. Y como la energía es muy difícil de mover, cuando una persona se ha vuelto súper fuerte a nivel de la energía que recurre su sistema nervioso, ya no le queda espacio para que vaya a otras áreas del cuerpo, como puede ser, por ejemplo, el sistema inmune. Y eso es lo que hace que muchas veces la gente tenga un sistema inmunológico deprimido, inmunodeprimido. ¿Por qué? Porque no le queda energía. Se pasa Ujú. tanto tiempo rumiando que no es capaz de llevar esa energía, oye, a estar bien. Pero ya no termina solo ahí, sino, por ejemplo, también al menos conocido sistema linfático. Sistema linfático que solo se activa, o mayormente, en la mayoría de casos, de forma más frecuente, a través del movimiento. El Mm. movimiento, cuanto más enérgico y más vigoroso, mejor. Ujú. No vale con hacer un poquito así, como hacen las abuelillas, sino, oye, el movimiento vigoroso. Entonces, en el momento que nosotros em, hemos generado una actividad cerebral tan alta, nos da mucha más pereza
salir a hacer ejercicio. ¿Qué ocurre con muchas personas? Que saben que deben hacer ejercicio. Por ejemplo, debemos diferenciar, y aquí hago un paréntesis, lo que es la cognición, entendiendo es saber lo que tienes que hacer, y el hacerlo, que es la parte ejecutiva. Yo lo llamo la diferencia entre cognición y carácter, que aunque son áreas que muchas veces pueden estar similares en el cerebro, no son tan similares. Por ejemplo, la cognición principalmente es el área prefrontal dorsolateral, mientras que el área y el hipocampo, bueno, hay otra serie de áreas, ¿vale? Igual que, por ejemplo, el carácter es el área prefrontal ventromedial, la ínsula y la corteza cingulada anterior, ¿vale? Para diferenciar ciertas áreas del cerebro que están enfocadas a la cognición, esto es, a saber lo que tienes que hacer, y las áreas que ejecutan eso. Ujú. Porque sí que es cierto que muchas veces están muy cerca, pero ¿qué ocurre? A veces que uno sabe lo que debe hacer, pero no tiene energía. Ujú. Buah, me da una pereza, porque no tienes energía. O sea, no es que seas vago, sino que no te estás dando cuenta de que esto lo estudió un autor un li- que explicaba lo que es la fatiga de decisión. Como, por ejemplo, tomar una serie de decisiones y hacerlas, incluso cada vez que hacemos scroll, estás generando pequeñas gotas que acaban vaciando la capacidad que tienes de ejecutar. Fua. Por eso muchas veces hay personas que dicen, yo es que trato de entrenar lo primero porque cuando pasan ya las 7 de la tarde me da una pereza a horrores. Es por esto. Claro, porque ya no te queda, ya no energía física, porque te has pasado todo el día sentado. O sea, has estado sentado para ir al trabajo. Has Claro. estado sentado en el trabajo. Has estado sentado para comer. Y has estado sentado luego un rato scrolleando o lo que tú quieras. Pero ya no tienes energía para entrenar. ¿Pero por qué? Porque has generado tanta energía en actividad cerebral que derivarla a otras actividades no puedes hacer la transición, estás quemado. Y en ese punto, Tú me pasó ¿qué es lo que hace dos- puedes hacer para que no te ocurra esto? Bueno, parar antes, ¿no? Muy bien, a ver, lo que dice él, ¿no? O sea, yo siempre soy, en lugar de atajar después, yo soy preventor, pero entiendo lo que quiere decir y de hecho, si nos damos cuenta, hay muchísimos casos de burnout Ujú. que son precisamente las consecuencias de mantener esto en el tiempo. Totalmente. O sea, lo ideal para un burnout es prevenir el burnout, Y pero cada vez se oye más esto del burnout. y va a escucharse mucho más porque creemos que más es mejor. Y si tú observas las redes sociales, generan FOMO. Total. Y para quien no lo sepa, esto es que tú ves a personas, me lo invento, hace poco puse un ejemplo porque una chica me mandó un mensaje que se sentía bastante mal y, y yo le expliqué lo que le pasaba. Y ella era, de repente, hacía scroll, me lo estoy inventando esto, ¿vale? Pero hacía scroll y tú ves a una chica con un cuerpo súper guay preparándose unas recetas y te está diciendo, prepárate estas recetas que están súper bien. Y tú la ves con un cuerpo súper bien y dices, joder, la verdad que sí, debería empezar a preparar este tipo de recetas y comer así y estaría mucho mejor con mi cuerpo. Y de repente hace así sin querer, ¿vale? Y se encuentra a otra mujer que le dice, antes no tenía donde caerme muerta y ahora soy mi propia jefa. Ha sido muchos años de duro trabajo y ahora he conseguido mi sueño. Tú también puedes hacerlo como yo. Y dice, claro, es verdad. Yo también puedo hacerlo como ella. Y de repente hace así, le sale otra tercera chica y dice, ah, me he dado cuenta de que estaba persiguiendo todo el tiempo las cosas de los demás y ahora soy totalmente feliz porque me he ido a una caravana y, no, y puedo vivir con muy poco. Vendí todas mis cosas y soy feliz. Y dice, claro, si es que me sobra todo. Y de repente sigue, hace así y Y demás, otra cosa. y encuentra a que una amiga suya de toda la vida se ha casado y se va a tener un niño. Y dice, claro, ¿creéis que lo que ha visto es algo tóxico? No, No, no es tóxico. no es tóxico. No, es totalmente coherente y es totalmente sano. ¿Y creéis que esas chicas están haciendo las cosas bien, ¿no? Están compartiendo lo que les hace felices, ¿no? No hay O con problema. mala intención. No hay problema. No, no, es totalmente lógico, ¿no? Pero ¿entendéis
que esta chica se siente una estúpida y una fracasada y que está tirando su vida, cuando es una persona que si la ponemos a analizar ha sacado sus proyectos adelante, ha cumplido lo que ella se ha prometido, pero de repente todo lo que hacen no es suficiente. Entonces, si nos damos cuenta, ¿qué está pasando? Que se compara. Hay infosicación. Ujú. Como demasiada Y, información online. y si vosotros observáis, y hace poco escuché una entrevista que le hacía Ricardo Moya del Sentido de la Birra a Pablo Motos, y Pablo Motos decía que él no mira las redes sociales, pero no porque tenga una superioridad moral, sino que me gustan las cosas que hago sin redes sociales. Y claro, uno dirá, no, es que Pablo Motos, claro, es como es rico. Y yo pienso, a ti no te va a ir bien en la vida, vamos, en la vida. Porque no te estás enfocando, no es que sea rico y por eso le va bien, es que le va bien porque actúa así. Y eso es una consecuencia. Y me menciono a Pablo Motos, pero me puedo mencionar, como hemos dicho antes, a Jordan, a Messi, a gente que no está pensando, está sintiendo, está en el cuerpo. Porque prestar atención no es pensar, convertirse en la acción que define una idea. Pensar y hacer son acciones que compiten por los mismos recursos. No es lo mismo. Cuando estás haciendo algo, no estás pensando. O sea, y si no, es que lo estás haciendo muy mal. Porque si no me dirás, ¿en qué piensas cuando haces un sprint de 100 metros? No piensas, estás como... ¿En qué piensas cuando tienes una barra atrás muy pesada? ¿En qué piensas cuando el agua está muy fría? Muchas veces no puedes pensar, estás en el cuerpo. Y de hecho, muchas veces, ¿por qué es más difícil? No sé si habéis probado, por ejemplo, un baño de agua fría, seguramente sí. Sí. ¿Por qué es más difícil los 30 primeros segundos que los que vienen después? Por el contraste, ¿no? Al inicio. Y porque estás cambiando la ruta Ujú. del sistema nervioso al cuerpo. Lo que hemos dicho, estamos más en el cuerpo que en el carácter. Y esto es un problema que, que a mí me parece un problema muy bello, porque vosotros creéis que habéis estudiado filosofía en el instituto, ¿verdad? Sí. Bueno, la asignatura estaba. La asignatura estaba. Pero lo que hemos estudiado no es filosofía, es doxografía. ¿Qué sería esto? Bien, pues esto es lo que hemos estudiado todos. La doxografía es precisamente aprenderte el pensamiento de otros, Ujú. sus ideas. Pero eso no es filosofía. La verdadera filosofía, os voy a contar una historia. Vale. Esta es una de mis favoritas. La cuento en el próximo libro. Conocéis a Sócrates, ¿verdad? Sí. Sabéis que Sócrates es conocido como el padre de la filosofía. Ujú. ¿Pero por qué? Porque vivía conforme a la filosofía. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido estudiar el pensamiento de los filósofos, no sus comportamientos. Sócrates, en su juventud, también admiraba a los sabios de la época. ¿Sabes quién era un sabio en la época de Sócrates? ¿Quién? Anaxágoras. Anaxágoras era un sabio en la época de Sócrates, uno de los sabios de Grecia. Y en una ocasión, no voy a contar la historia breve, descubrió que los astros no eran dioses y que Helios, el dios del sol, no era más que una estrella, una piedra de fuego. Entonces, cuando lo compartió, ¿sabes lo que pasó? Le acusaron de sacrílego Ujú. y le condenaron a muerte. Oh. Entonces, cuando estaba condenado a muerte, ¿qué le pasó a Anaxágoras? Se retractó porque se acojonó. Entonces Sócrates se quedó como mirándole y dijo, hostia, tan sabio, pero es un mierdas. O sea, dijo, hostias, sabe mucho, pero joder, esperaba más de un sabio. Y supo que no el conocimiento te hace sabio. Y a día de hoy, si os dais cuenta, hemos asociado la sabiduría a conocimiento y no es eso. Sabiduría, decía Marco Aurelio, que es el arte de cambiar aquello que puede ser cambiado, aceptar aquello que no puede ser cambiado y lo más importante, conocer la diferencia. ¿Te das cuenta? Eso no es adquirir más conocimiento. Eso lo necesitas muchas veces con menos conocimiento. Por eso vemos a gente sabia sin que haya ido a la universidad y gente sabia eh,
sirviendo mesas y gente sabia en donde menos te lo esperas. Y nos encontramos a gente ridícula con 3 carreras. Entonces, a día de hoy, no nos hemos dado cuenta de que carácter y cognición no es lo mismo. ¿Por qué? Porque creemos que filosofía y doxografía es lo mismo. Si estás llamando al problema con el nombre de la solución, pues difícilmente lo vas a solucionar. Ujú. Y esto es un poco pues, lo que ya nos advertía, ¿no? En 1984, George Orwell, muchas veces cambiando el nombre de las palabras, tergiversando las cosas, porque a día de hoy se le llama autoridad a lo que no es autoridad, es potestad. O se le llama felicidad a lo que no es felicidad, es bienestar. No es lo mismo. Por ejemplo, autoridad viene de autoritas, que es el que te ayuda a completarte. Potestas es el que te hace cumplir la ley. ¿Un policía tiene autoridad o potestad? Potestad. Tiene potestad. Puede tener autoridad si es una persona que a ti te genera esa autoridad, pero no es autoridad. Sin embargo, escuchamos hoy, las autoridades no son las autoridades, es la potestad, porque te hace cumplir la ley. Lo que pasa es que ni siquiera hablamos con propiedad. Y a día de hoy las personas, si observamos, no hablamos nada bien. Bro! Cool. ¿Lo captas? O sea, hablamos que para dar vergüenza ajena. Y esto es lo que yo suelo decir, que es que tampoco pensamos. Tenemos actividad cerebral. Porque si dijéramos lo que pensamos, ni lo diríamos. Por eso es muy importante generar un entrenamiento por aquello que tenemos en la cabeza. Y no aceptar cualquier cosa como nuestra. Hacernos un examen. Y otra cosa muy importante, no solo entrenar nuestra cognición, sino entrenar nuestro carácter, porque son áreas del cerebro diferentes. Y tú, si no entrenas el carácter, no vas a conseguir avanzar, no vas a conseguir prosperar. Y lo peor, vas a creer que más es mejor. Cuando, cuando nosotros en la academia de técnicas de estudio hablamos de organización y planificación, yo siempre trato de hacerlo muy sencillo y explicar. Los únicos dos problemas es, uno, saber planificarse. Tienes que saber cómo montar una organización para tu examen. Ujú. Y dos, cumplir esa organización. La mayoría de personas cree que donde falla es no sé crear una planificación. Y eso es más fácil de solucionar que la segunda, que cumplirla. Que sería un poquito Mm. cómo desarrollo ese carácter, ¿no? Y no me quedo en la cognición. Cómo paso del pensar al hacer. La pregunta es, ¿hay algún atajo para yo mejorar mi carácter, para cumplir más con mis metas, mis planificaciones, cumplir con mi palabra, ¿no? Al fin y al cabo, voy a hacer esto y lo hago. Sí, lo que pasa que es un atajo que hay que saber hacerlo. Yo me he mudado ahora mismo a Santander. Yo vivía en Madrid. Y la gente me dice ahora, tienes más energía, ¿cómo se te nota el norte? Y piensan que es porque me he ido al norte. Y obviamente, pues imagino que el entorno tiene mucho que ver. Pero no tengo más energía porque me haya ido al norte. Tengo más energía porque hago menos cosas. Mm, Entonces, esto lo puedes saber, seguramente lo puedes responder tú mejor que yo. Cuando una persona se pone en una agenda 300 cosas, o 30 cosas, o 10 cosas, muy probablemente pues va a fracasar, porque tú vas a ver 30 cosas y te vas a asustar. Te pones 3, te pones 2, te pones una, es muy difícil que falles. Warren Buffett tiene una estrategia que a mí me gusta un montón, se la copio a veces en algunos talleres, ¿no? Y es muy sencillita. Vamos a hacerla aquí entre todos. Cogemos un boli y con calma nos ponemos a escribir solo 25 cosas que queremos lograr en la vida. Es más, si alguna ya las has conseguido, también anótala. Pero apunta 25 cosas que quieras lograr en la vida. Bien, tómate tu tiempo, dale al pausa. Continuamos. Ahora, ordena estas 25 cosas de mayor prioridad a menor prioridad. Vuelve a dar la pausa. Ahora viene el meollo. Borra las 20 últimas. Y esto es un poco lo que yo recomiendo. Y lo que yo recomiendo no es, haz un truco mágico, es como tú. Sencillamente es, tío, gánate tu propia estima. O sea,
no sé, yo entiendo que quieras, como Margarita, ser la chica de las recetas fitness y que quieras ser como la empresaria esa que lo dejó todo, o como la hippie de la caravana, o que incluso quieras tener una familia y demás, pero es importante que uno mismo establezca sus prioridades. Si no has hecho lo de ordenar estas 25, vas a querer hacer las 25 a la vez, vas a querer emprender mientras que tienes un cuerpo fitness, mientras que viajas por la caravana por el mundo y mientras que creas una familia. Y te diré mm, que yo hace tiempo que asumo mis limitaciones, hace tiempo que asumo que más no es mejor, porque no me considero un ser humano extraordinario. Creo que todo ser humano, si se lo propone, puede llegar más lejos de lo que nadie ha imaginado, porque esto es algo mm, que a mí me fascina y es que somos mejor que nuestra cabeza. O sea, vosotros seguramente os haya pasado que habéis vivido cosas mucho mejores que las que habéis imaginado. Sí. Y eso os debería enseñar que vuestra capacidad de imaginar es una basura. Pero no como algo malo, sino como algo bonito por lo que está por venir. Yo soy una persona que tengo mucha ilusión por lo que está por venir. Sin embargo, tengo mucha ilusión, no porque sí. Sí, tengo mucha ilusión porque trabajo por tener mucha ilusión. La ilusión no viene porque sí. O sea, no me siento así, de brazos cruzados con vosotros, y digo, van a venir cosas buenas. No, a mi juicio no puede pasar. La ilusión viene porque estás en el sistema ejecutivo. Y el sistema ejecutivo, la gente lo asocia a hacer. El sistema ejecutivo lo asocia a estar en movimiento. Y el sistema ejecutivo no necesariamente requiere estar en movimiento. Y por eso vuelvo a mostraros esto. El sistema ejecutivo no es hacer. No hacer también es hacer. Por eso vemos a gente que hace un montón de cosas y no avanza. Y vemos a gente que hace muy poquitas y que va como un misil. Y esto es un poquito, se suele llamar, ¿no? El principio de Pareto. O sea, el 20% de lo que haces genera el 80% de lo que tienes. Hay gente que se dedica a hacer 80 basuras. Y hay gente que hace 20 cositas muy bien hechas. No digo 20 cositas, no digo ese 20% lo hace muy bien. Y aquí me gustaría hilarlo con la matriz Eisenhower. Ujú. Que hay personas que creen que lo urgente e importante es lo que hay que hacer. Lo urgente e importante es, no, se está prendiendo fuego mi casa, voy a ir a apagarla. ¿Pero qué vas a apagarla tú? Si tú no eres bombero, inútil. Llama a los bomberos y te vas si quieres a jugar al pádel. No, pero que está prendiendo fuego mi casa, ¿y qué? Tú no eres bombero. Llama a los bomberos y te vas a hacer algo importante. Que obviamente no es hacer scroll en redes sociales. Que eso es la matriz 4. Te vas a la matriz 2, que es lo importante y no urgente. Lo importante y no urgente es lo que mueve el mundo. Lo que mueve el mundo, o lo que mueve al individuo, mejor dicho, ¿no? Que para mí es el que mueve el mundo. Porque creemos que el mundo lo mueven las masas. El mundo lo mueven las personas, individuos. Lo que pasa es que las personas tienen mucha envidia y te acusan de ser narcisista o de ser insolidario. Pero luego son los primeros que se ponen a lamerle el culo a ciertas figuras notorias. Ujú. Dices, no, no has entendido nada. No has entendido nada. O sea, valórate a ti, valora a tu prójimo, no al que ves a través de una pantalla. Y eso es un poco esta conclusión de lo importante. Lo importante. Lo importante es aquello que un naufragio no te puede arrebatar. Estamos hablando, primero, tu salud, tu mente, que funcione bien. Si tu mente no funciona bien, te vas a poner a hacer otras cosas. Vas a hacer basura. Que tu mente funcione bien, que tu cuerpo funcione con energía, que esto es otra cosa. Tu cuerpo tiene que sentir energía. O sea, no sentir energía, no sentir vigor, es enfermedad. Y eso se tiene que decir ya. Si no sientes energía, si no sientes vigor, si no estás para dar saltos, estás enfermo. Asúmelo, porque si no, no lo vas a cambiar y vas a ir a peor. Y a partir de aquí empezamos a invertir en cosas que van ya más de la mano con tus propias relaciones. Y primero las más cercanas, y cuidas a tu familia, cuidas a tus amigos, cuidas a tus clientes, y luego ya lo que te sobre, si quieres, lo gastas en redes sociales o lo gastas en lo que sea. Pero eso es lo importante. Y si tienes eso bien cubierto, te darás cuenta de que lo demás funciona. ¿Pero en qué estamos? Estamos en lo urgente. Urgente, no importante, apagando fuegos, o bien en cosas que no son ni urgentes ni importantes.
Y yo creo que lo que nos falta es una froeresis, porque estos conceptos ni siquiera se conocen. Una froeresis, básicamente, es un compendio de ideas, o para resumirlo de una forma sencilla, para que lo pueda entender todo el mundo, es tu sistema de valores, el filtro con el que ves el mundo. Y que tú sepas cuál es el filtro con el que ves el mundo. Es, oye, ¿cómo decido ver el mundo? ¿Cómo yo soy? ¿Cómo decido ser? Bien. mm, ¿Cuáles son mis límites? ¿Cuáles son mis barreras? ¿Cuál- ¿Por qué cosas estoy dispuesto a pasar y por qué cosas no estoy dispuesto a pasar? Porque es muy importante. A veces queremos caerle bien a todo el mundo. Y hay que decir, mira, yo aquí ahora mismo, yo soy anarquista. Soy anarquista. Anarquista, ¿qué significa? Anarquista, que bueno, aquí imagino que habrá muchas personas que me podrán atacar por decir estas cosas y lo puedo entender. No pasa nada. O sea. Sin embargo, que eso es un poco lo que quiero deciros. Es que si soy anarquista, yo sé que habrá personas que me señalen, pero yo lo que debo saber es desarrollar mis propios límites y establecer mis propios límites. Y yo trato de que estos límites estén bien definidos, porque si no, los puedo cruzar sin, sin, sin pagar el precio. Yo, por ejemplo, soy monógamo. Y soy monógamo cuando a lo mejor a nivel biológico, pues puedo tener ciertas necesidades que encajan mucho más con la poligamia. Pero de forma voluntaria decido establecer estos límites. ¿Por qué? Porque si yo no establezco los límites, yo no sé quién soy. Yo no sé cuándo parar. Y creo que un ser humano debe saber cuándo va a decir no. Porque si no va a estar picando de aquí para allá y al final el que pica de aquí para allá no avanza. Y estoy de acuerdo, oye, cuando no he tenido una relación o cuando no he tenido X cosas, pues a lo mejor en ese momento, pues oye, puedo hacer lo que quiera dentro de otro tipo de límites que establezco en ese momento. De la misma forma que mi sistema de nutrición tiene sus propios límites, mi sistema de entrenamiento tiene sus propios límites, mi sistema de empresa y gestión de dinero tiene otros límites, pero mi sistema de gestionar mis relaciones tiene otro límite. Pero creo que si no establecemos una froeresis, un sistema de valores, unos filtros determinados, una tecnología mental concreta, pues al final somos lo que el entorno ha hecho de nosotros sin haberlo decidido un poquito nosotros con un poquito de pausa. Como marionetas, un poco, ¿no? Somos Tipo NPCs, yo les llamo NPCs. NPCs. Sí. No player computable. O sea, es como estos personajes de los videojuegos que no pueden interaccionar, que siempre les das al clic y te responden siempre lo mismo. Y dices, madre mía, pobrecillos. NPCs. Son NPCs. Esto de que eres anarquista, ¿qué significa para ti la palabra anarquista? Anarquista, para mí, mira, yo creo en que el ser humano, yo no creo, por ejemplo, en el derecho. O sea, yo no creo que tú tengas derecho a nada, ni que él tenga derecho a nada, ni que yo tenga derecho a nada. Yo creo en el deber moral. Y cuando alguien siente que tiene derecho o piensa que tiene derecho, está exigiendo al prójimo. Cuando para mí lo bonito es tener el deber moral de, oye, yo te voy a ayudar, pero no porque nadie me esté obligando a ayudarte. O porque yo esté diciendo, "Buah, yo no le voy a ayudar, que parece, seguro que tiene alguna ayuda. Como dejando que es como tiene un derecho, bueno, pues ya exigirá su derecho y pedirá alguna ayuda. No, yo no considero que tú tengas derecho a nada y por eso yo tengo un deber moral. Y si te veo que estás mal, te diré, oye, ¿qué te pasa? Ujú. ¿Crees que te puedo ayudar? Y ahí entraré yo en mi sistema de valores. Entonces, un anarquista entiende que cuando delegas este derecho en el Estado, por ejemplo, estás justificando que no hay un deber moral. Y yo creo que el ser humano tiene el deber moral de... Y por eso el Estado, que no lo digo que sea con mala intención, acaba con el deber moral. Por ejemplo, mm, cuando nos damos cuenta que antes las personas trataban de tener una familia porque decía, bueno, voy a tener una familia para que cuando sea mayor alguien me pueda cuidar. Ahora mismo, si te das cuenta, esa mentalidad entre nuestra generación no existe porque tú piensas, bueno, yo estoy cotizando.
O no, no, yo estoy invirtiendo en activos. Estoy invirtiendo en activos para que me generen rédito y dentro de X años vivir de ellos. Antes era bonito porque tú pensabas que te iba a cuidar tu vecino si te ponías malo. O que en tu barrio, pues tratabas de tenerlo limpio porque era tu barrio. No, ahora hay un sistema de recogida de basuras. Ya lo dejan a limpio ellos. Y yo soy anarquista porque yo creo que no debe venir un ellos. Creo en mí. Creo que yo soy el que debe asegurarse y si veo a alguien que tira algo se lo voy a decir. Ujú. ¿Y tú crees que si no hubiese esta parte de proteccionismo, la gente, no tú, digo, en general, habría este deber moral en la sociedad actual? No lo sé, es la pregunta que hemos comentado al principio. Yo no sé cómo serían las cosas. No lo sé. O sea, yo parto de la idea de que el prójimo no es ni mejor ni peor que yo. Es como yo. Ujú. Y yo creo que si a mí me dicen las cosas con educación y me explican las cosas, pues tengo un buen proceder. Y yo creo que al prójimo, si se le explican las cosas con educación y le dices, oye, entre todos es más fácil, pues entre todos es más fácil. Y creo que el ser humano no es malo. O sea, creo que el ser humano al final busca su propio beneficio. O sea, no va pensando, voy a molestarte. El ser humano busca, oye, voy a primero mirar por mí y después el que venga. Pero creo que eso no es incompatible con que a ti te vaya bien. O sea, yo creo que yo puedo mirar por mí y una vez que yo estoy bien, como pasan las mascarillas en los aviones, pues ya se la pongo al de enfrente. Pero yo no pongo la mascarilla al de frente si yo no estoy bien. Es más, esto se hizo un estudio en la Universidad de Wisconsin, que es maravilloso, que hablaba que la conciencia y el desarrollo del córtex prefrontal está directamente, es directamente proporcional al número de seres humanos que hay en el mundo. O sea, al final esto es que cuanto más humanos hay, más listos somos todos, más inteligentes Ujú. somos, más inteligencia colectiva hay. Y por eso prosperamos. Y por eso ahora mismo, si te das cuenta, em, tenemos más recursos a nuestro alcance. Nos sentimos más escasos que nunca. Eso es innegociable. Tú sientes que te falta más que nunca, que hay menos que nunca, pero nunca hemos tenido tanto porcentaje de grasa, por decirlo de una forma. Y tanto trasto almacenado en casa y tanto trasto almacenado en el móvil. Y mi padre, por ejemplo, con mi edad, no podía escuchar la música que quería cuando quería o ver la película que quería cuando quería. Ni decir, hoy no voy a trabajar. Totalmente. Es curioso eso, ¿eh? Y aún así, fíjate. Sí, es curioso. Es muy curioso. Interrumpo el podcast para explicarte una novedad que hemos traído. Hemos creado una comunidad de WhatsApp que si tú entras vas a tener la oportunidad de hacer preguntas que quieres que salgan en los podcasts que vamos a ir haciendo. Aquí viene mucha gente muy profesional y si tú quieres preguntarle algo directamente, podrás hacerlo a través de esta comunidad. Además que explicaremos el día a día del podcast, cosas que nos ocurren detrás de cámaras súper divertidas. Así que si te interesa todo este tema, te dejo aquí el link de la comunidad. Tengo una pregunta que se me ha quedado atrás pillada. Cuando hemos hablado de cognición y carácter. Y me gustaría hacerte una pregunta sobre qué opinas de la pereza y si crees que está relacionada con la tristeza. Uf, claro. Yo en eso eh, parafraseo a Séneca. ¿Qué es? Decía que muchas veces no hay nada más fácil que estar triste. O sea, que la tristeza no es más que pereza, por eso no hay nada más fácil que estar triste. Y de hecho, hay una frase que dice muchas veces Silvia Topuria, y es que la pereza va tan despacio que la pobreza no tarda en alcanzarla. Y si nos damos cuenta, cuando se habla mucho de igualdad, ¿cuál es el mayor igualador que hay? Aparte de la muerte. Pues el mayor son las catástrofes. Ah, Cuando hay una catástrofe, cuando hay una enfermedad, o sea, cuando alguien está tiempo sin hacer nada, acaba siendo pobre. O sea, da igual que tú sea Amancio Ortega, si deja tiempo sin hacer cosas, ¿qué pasa? ¿No le va a venir otra competencia? ¿Le va a abrir otra tienda? ¿O creemos que el dinero se reproduce por sí solo? No sé quién crea eso, es un ignorante. O sea, la pereza es precisamente una consecuencia, a mi juicio, de la ignorancia.
Y, y también la pereza, a mi juicio, es una falta de carácter. Y es un, y es un, también esto es de Séneca, y es que es también una consecuencia de la ingratitud. Cuando alguien no es consciente de todos los motivos que tiene para estar bien, es muy probablemente que pasa más tiempo en la mente que en el cuerpo. Porque yo creo que a día de hoy, si te das cuenta, lo vemos en redes sociales, la gente se queja más que trabaja. O sea, yo en los tiempos, yo he tenido suerte de hablar mucho con mi abuelo, en paz descanse. Y mi abuelo, ya jubilado, un hombre cerca de los 90 años, me contaba pues todo lo que habían trabajado en su época. Entonces trabajaban tanto que no había espacio para quejarse. O sea, ¿crees que nuestros abuelos, no solo el mío, tenían motivos para quejarse de sus condiciones precarias? Seguro. Probablemente, y yo creo que más que nosotros. Otra cosa es que el mercado en ese momento les pudiese, a nivel adquisitivo, pues permitiese una vivienda o qué cosas, que eso no era cosa de nuestros abuelos. Es otra cosa que siempre pasa por regulaciones y temas que si queréis podemos tocar. Pero lo que nos damos cuenta es que la gente que vemos ahora mismo, no, es que ahora están las cosas muy mal, a mi juicio son personas que hablan. O sea, tú les ves y muy probablemente no hagan ejercicio. No hagan ejercicio. No creo que esas personas ni que puedan aguantar un minuto colgadas de una barra, ni que puedan levantar su propio peso del suelo. Muy probablemente. ¿Por qué? Porque están en la mente, están infosificadas. El pensamiento es tóxico. Pensar demasiado es tóxico. Porque siempre que te piensas vas a estar peor de lo que estabas. Siempre. Pero en cambio, hay un ejercicio que a mí me encanta y es trato de sentir por qué estoy agradecido. Y trato de hacerlo con frecuencia porque lo bueno de sentir es que no pienso por qué estoy agradecido. Siento por qué estoy agradecido. Trato de llevar esa área del cerebro que está más en esta corteza, que está más relacionada con esa corteza cingulada anterior, que si te das cuenta es el área del cerebro de la atención. Es esa área del cerebro de la atención que si te das cuenta la atención no es pensamiento, porque son áreas del cerebro diferentes. No es una actividad cerebral, es más una actividad del sentir. Porque no es lo mismo pensar que sentir. Por eso yo digo, no pienses, compórtate. Súper. Muy guay. Para... Vamos terminando, pero tengo una pregunta muy interesante, que es más para mí que a lo mejor para la audiencia. Pero a mí me interesa personalmente. Entonces, Yo creo que ya sé qué vas a ¿qué preguntar. vas a saber? ¿Sí? Yo creo que sí. Hazla, hazla. O sea, escribirlo en un papel. No. No, simplemente yo me acuerdo cuando, por ejemplo, yo te descubrí en redes sociales y yo decía, este tío siempre entrena, qué locura. O este tío siempre se mete en el agua fría, ¿no? Ahora, no sé, tengo una imagen de una piscina Sí, de noche sí. y digo, ¿cuáles son tus top 3 hábitos que te hace estar en un buen balance energético o que crees que sí o sí están dentro de tu marco? Mira, una cosa que creo que puede ser un hack life para las personas que estén escuchando esto. Cuando creemos, estoy expresando estar en el cuerpo, que debemos estar en el cuerpo, hay personas que piensan que, me refiero a que se vayan al gimnasio y que se pongan a hacer ejercicio y flexiones y tal, que por otra parte es genial. Si pueden hacerlo, hacedlo. Sin embargo, como comentaba antes, programación neuromotriz te permite, o sea, cuando tú entiendes lo que son los programas motores, si yo te digo, según estás aquí conmigo, seas consciente de la posición de tu pelvis. Trates de dejar tu pelvis en neutro. Trata de mantener una elongación axial. Esto es lucha con tu cabeza contra la gravedad sin perder tu pelvis. Trata de inhalar por la nariz, llevando la lengua al paladar. Para atrás, ¿eh? Sí, no la punta de la lengua, sino la base del paladar.
cuanto más programas motores anclemos, o sea, hemos dicho unos poquitos, pero cuanto más programas motores anclemos, o sea, si te das cuenta, no hace falta movimiento, si no estamos haciendo aspavientos ni nada raro, más difícil es pensar. Entonces tú puedes, imagínate, hacer flexiones que demandan mucha energía a una parte concreta del cuerpo, o puedes, a través de tu conciencia, a través de tu ínsula, de tu corteza cingular, ir llevando más atención a tu cuerpo. Cuanto más atención lleves al cuerpo, sin querer, menos actividad cerebral vas a tener, menos estrés del sistema nervioso vas a tener. Y poco a poco te va a ser mucho más fácil hacer y no pensar. Entonces, eso sería el fundamental dentro de mis hábitos. Por eso invito a la gente a que se informen sobre programación neuromotriz, porque les puede cambiar la vida. Y sin hacer nada loco, sin hacer aspavientos, o sea, y demás. Y por eso estamos cambiando vidas. Otro hábito que es súper importante, la escritura. ¿Por qué? Bien, si yo pregunto a la audiencia, oye, ¿tú lees? Nadie me va a decir que no. A menos que, bueno, incluso si son ciegos pueden leer en braille. ¿Por qué? Porque desde niño te obligan a leer, pero tú lees muchas veces cosas que te han dicho. Si no, a lo mejor lees, seguramente vuestra audiencia sí que es una audiencia más trabajada y lea cosas para ella. Lea para sí misma. Lea cosas que, oye, para mi crecimiento personal, leo cosas como habéis hecho vosotros, ¿no? Pues porque sí, porque sé que esto es bueno para mí. Bien. Pero, si digo, vosotros escribís, seguramente parte de la audiencia me diga, sí, sí, yo escribo. Muchas veces no escriben para ellos mismos, escriben para otro. ¿Y qué significa escribir para otro? Escribo porque mi jefe me ha dicho que mande esto, respondo este WhatsApp a mi novia, respondo este mensaje a mi tío, este mensaje para alguna administración, pero no escribes para ti. Entonces, hay una parte que es súper importante, para mí es un innegociable, y es una técnica que se lleva haciendo muchos años. Yo, por ejemplo, tengo un programa de desarrollo personal que se llama Encratella, y es una de las bases, ¿no? Y se llama la hipomenata. La hipomenata es un tipo de escritura que tú haces de una forma autotélica. O sea, no piensas en publicarlo en redes sociales, ni hacer un post, ni mostrárselo a nadie. Y esto, de la misma forma que lo que os acabo de mencionar, a través de la programación neuromotriz, cambia la ruta neurológica. Principalmente tenemos la ruta neurológica de la dopamina y tenemos también la ruta neurológica de la serotonina. Cuando una persona escribe para sí misma, cambia la ruta neurológica. Entonces, en lugar de estar pensando lo que va a obtener a través de esa escritura, sencillamente ya ha producido serotonina. La diferencia es estar pensando en obtener algo que sencillamente es saber que estás en el camino. Por eso me encanta el Tao. Y recomiendo desde aquí, si alguien quiere hacer caso, que se lea el Tao Te Ching. Es uno de los mejores libros si alguien pues, se lo dedica a sí mismo con una buena traducción. Y por último, un innegociable, si puedes, evitarlo, no conduzcas. No conduzcas. Si puedes evitarlo y puedes ir caminando. Ok. Siempre que puedas ir caminando, no conduzcas. Si tu agenda te lo permite, no conduzcas. Camina. Creo que con estos 3 hábitos, si los añadimos, podemos multiplicar y mejorar un poco de forma exponencial una vida. Súper. Me gusta porque no son la última rebuscada del siglo XXI, sino que son cosas que todo el mundo puede hacer y aún así son muchos que la gente no hace. Yo he hecho todas las rebuscadas que hay. Llevo muchos años ya en todo esto y realmente quiero que las personas tengan impacto. O sea, me gusta cuidar a las personas que tengo cerca. Y esto es lo que mejor funciona. O sea, con diferencia. Súper, Muy guay. súper, súper, súper. No sé si hay algún tema pendiente que te gustaría tocar. Hemos tocado muchas cosas y podríamos tocar todavía más, pero si se te ha pasado alguna cosa que dijes, hostia, me quiero añadir esto o Nada, solo felicitaros un poco por vuestro trabajo, porque creo que lo que hacéis es muy bonito. O sea, el tema de
enseñar técnicas de estudio. Al final es una cosa que me parece muy guay porque hay mucha desconcentración. Entonces, si alguien consigue que un chaval esté, aunque produzca glutamato, ¿no? En ese proceso, más tiempo generando este corte prefrontal, pues estamos, creo que, haciendo un mundo mejor. Súper. Así que enhorabuena por lo que estáis haciendo. Te comento. Bueno, El invitado anterior deja una pregunta al actual. Es decir, hay una pregunta para ti. Ujú. ¿Has visto cómo era un programa, no? Hay una carta para ti. Pues hay una pregunta para ti, Pedro. Y tú dejarás también una para el futuro invitado sin saber quién es. vale. ¿Prefieres dejarla primero o te hago la pregunta? Pues venga, la voy a dejar primero. Venga, Mm, yo la describiré mientras. ¿Puedes hablarnos de la persona que peor te cae? ¿Con nombre y apellidos o describirla? Ahí, y luego vosotros sois los que filtráis la pregunta. No, Ok. no filtramos nada aquí, ¿eh? Con nombre y Además, apellidos. Puedes hablarnos de... La persona que peor te cae. Ok, ¿Y por qué? ¿Y por qué? interesante. Súper. Y ahora, la pregunta que te dejamos, que te dejan, vaya. ¿En qué época te gustaría mejor dicho, qué época te gustaría volver a vivir si pudieses elegir de todas las que has vivido en tu vida? Ujú. Ay, pues, pues te diría que cualquiera. Porque decía Marcel Proust que el verdadero viaje del descubrimiento es ver viejos parajes con nuevos ojos. Entonces, aunque sean momentos muy, muy difíciles, muy duros, ¿no? Como te diría, momentos en los que estás pasándolo muy mal, que incluso puedes estar llorando, por momentos en los que incluso no quieres estar vivo. Creo que cuando los ves desde el futuro y ves que van a pasar, tú mismo te permites verlos con otros ojos y con otra sensación. Y esto me ha enseñado que no hay nada como la muerte y que si alguien no está muerto, que incluso que esté pasando un momento muy difícil, que, que se imagine a su yo del futuro viviendo esa misma situación, porque la va a pasar y él solo se va a juzgar cómo la está viviendo. Súper. Wow, Me gusta mucho. sí, muy top. Pedro, muchísimas gracias. ¿A vosotros? Ha sido un placer. Última cosa, si puedo pedir un favor, es que todo el mundo que esté viendo el podcast y que haya llegado hasta aquí, que pueda dejar un comentario conforme o el hábito que va a incorporar o la cosa que quiere cambiar o lo que más le ha gustado del podcast para aterrizar bien la idea y reafirmarla, escribirla, bajarla a tierra. Y suscribiros sería un placer también. El 90% de las personas que nos ven no están suscritas, así que te animo a que lo hagas, que no te cuesta absolutamente nada y nos ayudas muchísimo de esta forma. Pedro, gracias a ti.